Hay una frase de Richard Avedon, que es un fotógrafo, una frase que es muy bonita, que dice: a través de mis fotografías puedo hablar de manera más intrincada, más profunda que lo harían mis palabras. La fotografía de alguna manera nos lleva a un momento especial de nuestras vidas, nos recuerda una sonrisa, un paisaje fundamentalmente, y a través de la fotografía podemos conocer de manera más intrincada y profunda cualquier pueblo, comarca o provincia. Esta mujer, esta maestra de biología, ella es Ana María Galarza, ella nos quiere mostrar otro Chaco, definitivamente, sí. Porque hay otro Chaco, hay un Chaco que es muy bonita, y las fotografías pueden ser un inicio para empezar a conocerla. Así es. La fotografía te atrapa, ¿no? Y te traslada a los ojos de quien lo mira. Y en este caso, a los ojos de Ana María. Ana María, ¿cómo te va? Buenas noches. Espero que estés bien. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy amable por recibirme, ¿sí? Gracias. Vos tenés una cuenta que te muestro otro Chaco, te muestro _otro Chaco. Contame cuál era el objetivo cuando nació esta cuenta y cuando empezaste a posar tus ojos detrás de un lente de cámara para mostrarle al mundo. Así es, a través de la fotografía sí logré o estoy en este proceso en realidad de superar una pérdida muy dolorosa para mí, que tiene que ver con la desaparición de mi mamá en plena pandemia. Y por sugerencia de amigos, porque yo soy deportista amateur, también corro en la disciplina trail running, ando en bicicleta, no compito, sí, y comencé sí a incursionar en el kayakismo, como les decía, por esto de estar aconsejada por amigos que están dentro del deporte también, a partir de este suceso doloroso en mi vida, y comencé a incursionar en el kayakismo, que era una disciplina que no lo sabía hacer, no lo practicaba, y comencé a remar, como les decía, por los ríos sí, del Chaco, saliendo acá del Club Náutico Barranqueras, un club muy representativo nuestro que identifica al Chaco. Y cuando descubro, sí, en la naturaleza y no muy alejado de acá, siempre cuento lo mismo, cuando entro a uno de los brazos del río Paraná, en el riacho Yacaré, descubro una naturaleza que para mí en ese momento me sirvió muchísimo, sí, por el duelo que estaba atravesando. Y traté también en esto de poder ir bajando mitos que tenían que ver. Yo viví muchos años también en Tierra del Fuego, viví 25 años en Tierra del Fuego, emigré muy chica de acá de Resistencia por cuestiones laborales de mi mamá. Y cuando decido volver sí, a mi provincia, porque en realidad nunca me quise ir, me fui de muy jovencita, muchos chaqueños, sí, y también gente que vivía en Tierra del Fuego, pero sobre todo chaqueños que me decían ante esta decisión: ¿a qué vas a volver? Claro. Que en el Chaco no hay nada, en el Chaco no hay nada para mostrar, no hay nada para ver en realidad, y como ellos me veían, bueno, que vivía... Tierra del Fuego es una provincia increíble, maravillosa, y incursioné también en este deporte del andinismo, escalé 2 veces el Aconcagua, en Mendoza. Entonces era como que me decían: ¿para qué vas a volver a un lugar que no vas a encontrar nada? Y a partir, como les decía, de este suceso, empiezo a descubrir un Chaco, sí, totalmente diferente, otro Chaco, como le puse a mi página, que el nombre de mi página fue por una idea de mi hijo que vive en Tierra del Fuego. Tengo un hijo fueguino, y yo le empecé a contar de manera entusiasmada, así que veía un Chaco totalmente diferente, en paisajes, en naturaleza, aves, sí, y animales que no sabía, que no había descubierto nunca, y me acordaba siempre de esto que les comentaba, ¿no? Que la gente me decía: en el Chaco no hay nada para ver. Y así fue creciendo la página, sí, una vez que hice la página en Instagram, fue creciendo en seguidores, y fue muy sorprendente porque fue en una época de pandemia, hace ya 3 años va a ser que está la página, y la seguía mucha gente. Eso me llamó muchísimo la atención, mucha gente inclusive de otros lugares del país, chaqueños. Ana María, sí. ahí me quiero detener porque decías algo muy importante, porque vivías en el sur, ¿no? Alguien nos hizo creer que el paisaje bonito es el paisaje de montañas, de nieve, o de un río que baje de la montaña con piedras. Nos hizo creer publicitariamente que eso es un paisaje hermoso. Sí.
Y vos empezaste a mostrar al Chaco. Contame, me contaste de ese brazo del río Paraná. Después, ¿qué fuiste mostrando en tus fotografías? Después ya fui mostrando, sí, que tenía algo pendiente también, sí, el impenetrable. Comencé a entrar al impenetrable, sí, yo lo conocía así a través de historias de mi abuelo que me contaba, porque mi abuelo supo trabajar en el lugar, y me quedó eso también que mi abuelo siempre me decía esto: el impenetrable es muy lindo, no es como lo pintan, me decía él, o como se lo conoce en la televisión. Y también ahí descubrí, Marcelo, esto de decir, es un mundo totalmente increíble, muy lindo, sí, que está disponible, mejor dicho, para esto que yo hago, que yo lo recorro, estoy en el lugar. Yo siempre digo que el impenetrable y otros lugares del Chaco, o sea, no existe un lugar estándar dentro del Chaco para conocerlo, para recorrerlo. Hay muchísimos, ¿sí? Y comprobaba también en los seguidores de la página, como te estaba diciendo, que también, aparte de gente que vive en el país y en la provincia, pero me llamó la atención, gente que está viviendo en Europa, mucha gente, muchos chaqueños que empezaron a seguir la página y que me manifestaban esto: nosotros vivimos muchos años en Chaco, en Resistencia o en tal localidad, y nunca conocimos lo que vos estás mostrando. Entonces yo siempre digo, al Chaco hay que aprender a mirarlo, ¿sí? Con una mirada que sea de contemplar la belleza en realidad que tiene, sí, que no la sabemos mirar, que todavía estamos, creo, en ese proceso de aprender a mirar, porque venimos cargados con esto que vos decías, ¿no? Que el mismo chaqueño inclusive no se cree para nada que vive en una provincia muy linda, o cree que nada más podemos ver las falencias o los defectos que hay dentro de la ciudad, que las hay, como yo digo también, cuando recorro el impenetrable también hay cuestiones que tienen que ver con estos temas que siempre se mencionan de la pobreza, la desnutrición, pero que también existen en otros lugares del país. ¿Sí? Entonces, los chaqueños creo que estamos muy acostumbrados a escuchar lo de afuera, lo que nos brindan desde afuera sobre nuestra provincia, y a partir de esto que empecé a hacer yo de recorrer, porque hoy forma parte de un estilo de vida, o tiene que ver con una forma de vivir mía, por circunstancias, como le decía, de mi vida, y de ir superando de una manera sana, ¿sí? Este duelo, ¿por qué no? Sí, dije yo, y que tengo en cuanto al tiempo, sí, ¿por qué no recorrer mi provincia y demostrar? Y creo que eso lo estoy haciendo todo el tiempo, porque a los lugares que voy, tanto dentro del impenetrable como en distintos lugares en el Chaco, no hay nada armado, siempre digo. Si yo eso te iba a preguntar, Ana María, cuando vos vas a un lugar, sí, ¿si vas con una idea, con una planificación, o dejás que el paisaje te sorprenda? Exactamente, Mara, yo dejo que me sorprenda el paisaje, que me sorprenda la gente. La gente también en un momento me supo decir en el impenetrable, porque me meto o voy, visito, mejor dicho, a comunidades aborígenes o de criollos, y ellos me supieron manifestar una vez: nosotros sabemos a qué venís vos, ¿sí? Me supieron decir una vez, y nos interesa, nos gusta, porque estás mostrando, me decían, todo lo bueno que tenemos, y que en realidad es así. Entonces ellos se ofrecen, ¿sí?, hacia el que viene de afuera, ¿sí?, de la manera en que ellos son, y que yo creo que uno, cuando entra a un lugar como el impenetrable, también tiene que, obviamente que creo que entra con esta mirada, con esta intención de que qué quiere buscar, ¿sí?, qué quiere encontrar. Y yo sí encontré siempre todo lo bueno que existe en su gente, en la calidez de su gente, sus costumbres, sus tradiciones, ¿sí? Y que me ofrecen, como les decía, así tal cual son ellos. No hay nada armado, no hay nada que tenga que ver con una estructura cada vez que yo llego. A mí me gusta esto de poder recorrer. Entonces, la última vez que estuve en el impenetrable, estuve con maestras artesanas de la comunidad Huichí, de paraje Pozo del Toba, perdón, en Misión Nueva Pompeya, y ellas me invitaron a que yo pueda registrar, meternos en el monte propiamente dicho del impenetrable, a 45 kilómetros de Misión Nueva Pompeya,
a registrar cómo ellas sacan el cháguar, ¿sí?, del monte para las artesanías que nosotros después los vemos en una feria, ¿sí?, las carteras, cartucheras, muñecas, ¿sí? Entonces, a través de lo que yo mostré, también lo que pretendo como docente, porque más allá de que soy profesora de biología, creo que, y que hoy no estoy ejerciendo, pero uno nunca deja de ser docente, entonces también enseñar a través de lo que ellas muestran, porque fue una actividad donde respeté muchísimo lo que ellas hacían, lo hacen con mucho silencio, observé costumbres, actitudes obviamente que no son iguales a las nuestras, entonces hay que tener también ese respeto, ser respetuosa en esto de ser guiados por ellos, ¿sí? Porque uno cuando entra al monte, por ejemplo, en el impenetrable, yo siempre digo también, y ellos me enseñaron, siempre tenés que entrar a estos lugares guiado por uno del lugar, que conoce el lugar, ¿sí? Entonces también más allá, yo el impenetrable lo estoy recorriendo hace 1 año y medio ya, y siempre respeto esto que ellos me enseñaron en un principio de ser guiados. Ahora, Ana María, perdón, mencionaste lo bueno, que vos mostrás lo bueno. Uh-huh. En el caso de lo malo, ¿no te encontraste con situaciones que desde tu perspectiva sean malas o decidís no mostrar ese lado? En realidad me he encontrado con un par, sí, de situaciones que no fueron de mi agrado, pero como yo digo, yo siempre lo transmito y lo traslado hacia mi vivencia personal. Yo digo, pasé muchas cosas muy desagradables durante lo que fue el proceso de la desaparición de mi mamá en tiempo de pandemia y que lo tuve que soportar yo sola, encerrada acá en la ciudad, sí, sin ningún familiar que pudiera asistirme, porque mi hijo no podía viajar, por ejemplo, de Tierra del Fuego, y lo vi después de 1 año que pasó esto. Entonces yo digo, me lo tomo así, digo, yo ya pasé demasiadas cosas feas, demasiadas cosas malas ante esa pérdida, entonces a través de mi página decido mostrar todo lo bueno. Sí, porque creo que eso malo también que fui viendo, que no lo registro, sí, pasa también en todos lados y hay en todos los ámbitos. Entonces yo digo, ¿por qué no hacer hincapié? Porque creo firmemente en esto que estoy recorriendo el Chaco, porque yo me voy, me quedo, convivo con la gente. ¿Por qué no hacer hincapié en mostrar lo bueno que tenemos mucho y que no el Chaco se conozca siempre por alguna noticia que nos deja en ridículo o situaciones que, les vuelvo a decir, pasa acá como pasa, no sé, en la vereda de la Casa Rosada en Buenos Aires? Entonces, yo creo que a partir de ahí nosotros tenemos que tomar conciencia, o siempre digo también darnos la oportunidad a los chaqueños de conocer la maravillosa provincia que tenemos, que hay que mostrarla desde todos los lugares. Vuelvo a decir, en mi caso, porque mi manera de vivir me permite, sí, poder viajar, poder estar en lugares que no me interesa el tiempo, porque me interesa registrar situaciones también que son muy buenas y que están muy olvidadas, ¿sí? Olvidadas en esto de que no se muestra, ¿sí? Entonces yo digo, ¿por qué no? Como me supieron decir un contingente de pasajeros que estuvieron la vez pasada en Villa Río Bermejito, con un operador turístico, Carlos Schumann, que siempre está trayendo turistas de otras provincias, inclusive de otros lugares del mundo, que yo les pregunté, eran 32 personas, 35 que vinieron de Buenos Aires directamente a conocer el impenetrable, desde Villa Río Bermejito. Y yo les decía, pero ¿y por qué vinieron al Chaco? Le decía yo, o ¿por qué eligieron el impenetrable? Era la primera vez, como les decía, que visitaban, y ellos me contestaron, la mayoría me decían, ¿y por qué no? Nosotros queremos conocer también este lugar, nos llamó la atención. Y en este recorrido que hicieron durante estos 3 días que yo los acompañé, me hicieron una devolución al final, el último día, y muchos de ellos, la mayoría me manifestó lo siguiente:
nosotros vinimos con una expectativa de lo que conocíamos en la televisión, que íbamos a encontrar mucha pobreza, me decían, en determinados lugares, y nos vamos con una visión totalmente cambiada, me decían, de un impenetrable muy lindo, de un Chaco muy lindo, y esto es lo que la gente siempre destaca, en cómo se la trata. La gente del interior es muy amable, ¿sí? Es muy servicial. Entonces yo digo, ¿por qué no mostrar eso que nosotros mismos? Fíjense, yo hasta dudé, que decía ellos, ¿por qué vienen a este lugar? Como me pasó también cuando estuve recientemente en Charata, en la localidad de Charata, donde compartí con 9 o 10 chefs internacionales de distintos países, ¿sí? De América, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Ecuador, sí, Paraguay, Bolivia, y también ellos me hicieron esta devolución, porque yo siempre les pregunto, obviamente, y me resaltaban lo mismo, o sea, esto de decirme, Ana, el Chaco es muy lindo, tuvieron la oportunidad, y se está viendo la foto de uno de los chefs, también conocieron Campo del Cielo, que es un lugar también muy representativo dentro del Chaco, que ellos obviamente no lo conocían, ni siquiera, fíjense, nosotros creo que, o sea, creo no, yo sé que es así, los chaqueños mismos no conocemos estos lugares, y que lo tenemos a Campo del Cielo en Gancedo, en la localidad de Gancedo, a unos 400 kilómetros aproximadamente. Entonces, no es únicamente mi visión, ¿sí? A través de mi fotografía, como decía Marcelo en un principio, yo soy fotógrafa aficionada nada más, y un fotógrafo profesional que conocí hace 14 años atrás cuando llegué a Chaco, cuando volví a vivir acá, y que al primer lugar donde me voy, que quiero conocer, es al Impenetrable, y conozco a este fotógrafo Sergio Escalante, que me dice, vos a través de la foto tenés que transmitir lo que querés mostrar, lo que querés que se vea. Entonces, eso es lo que hago cada vez que inclusive que salgo acá a remar desde el Club Náutico Barranqueras, y que remo por el río Tragadero o el río Negro, o suelo bordear a veces el Paraná, y decir, tenemos lugares increíbles dentro del Chaco, y yo siempre digo esto, ¿por qué no? Que siempre mi hijo me decía, mamá, llama a tu página, te muestro, me dice, otro Chaco, porque me dice, es totalmente diferente a lo que vos querés transmitir, me decía, a través de la fotografía en ese momento cuando comencé con la página. Y me pasaba también que cuando comencé este emprendimiento, este proyecto, había gente también chaqueña misma que vive en la ciudad de Resistencia, ¿sí? Como Federico, una persona que se recorrió todo el mundo a través de su trabajo y que vive hoy en la ciudad de Resistencia. Y él me comenzó a decir también, porque comenzó a seguir mi página, y me decía, realmente me decía lo que vos transmitís, porque me surgió esto también, que a través de una foto pueda describirla. Yo no sabía que tenía él me dice que es como un don que tengo de, a través de mis palabras, también describir estas fotos. Entonces él y muchas personas más me decían, vos a través de lo que describís en una foto, hacés vivenciar ese momento. Entonces yo decía, yo creo que realmente lo que estoy haciendo, lo que estoy mostrando y lo que estoy tratando de transmitir, más allá de este dolor que estoy atravesando todavía así inusual, en este caso de la manera en que perdí a mi mamá, porque siempre digo, yo sabía que mi mamá se iba a morir, pero no que iba a ser el desenlace de cómo a muchos nos tocó durante la pandemia. Entonces yo digo, yo creo que estoy haciendo algo que no se está haciendo, sí, o que no se hizo, y en esto de ser también, porque a veces suele tener complicaciones en esto de ser mujer, sí, de estar recorriendo sola distintos lugares, que donde voy sí me siento muy acompañada, pero en este proyecto por ahí también a veces como que existe esta cuestión de tal vez no darle importancia, pero sobre todo yo digo esto de mostrar el otro Chaco. Ana María, sí. En Instagram me dijiste está como @temuestro
Chaco_otro Chaco. Exactamente, esa es la página y ahí voy subiendo las vivencias, sí, en esto de recorrer. Y yo quería decirles también algo, por favor, en esto de, me pasó últimamente, sí, de que hay gente y que, gracias a Dios, siempre digo, hay mujeres sobre todo que reconocen esto de estar trabajando en este emprendimiento y mostrar este otro Chaco que para ponerlo en valor y que nos identifica también, sí, me convocó hace poco tiempo, sí, la ministra de Ambiente, Marta Soneira, sí, con Liliana Jara, que trabajan juntas en el Ministerio de Ambiente para que yo siga haciendo, fíjense, para mí fue muy valioso que yo siga haciendo esto de mostrar el Chaco como yo lo vengo haciendo. Me encanta. Sí, y que forme parte del equipo de ellas en esto de seguir, porque Marta Soneira me decía, vos tenés que seguir mostrando esto, me decía, porque está muy bueno. Entonces, pongo en valor eso y digo, evidentemente tengo que seguir haciendo. O también la vez pasada viajé a Paraguay a representar al Chaco, sí, mostrando mi página y porque estoy escribiendo un libro también, sí, que me dio la posibilidad Rubén Biseglia de Editorial de La Paz. Y mujeres como Guillermina Capitanich y Nadia Bosch, sí, que conocen mi proyecto, mi página, sí, me dijeron, Ana, te acompañamos en esto. Entonces yo creo que es una cuestión de empezar a mirar el trabajo que estoy haciendo desde este lado, de mostrar de una manera muy diferente el Chaco y, como yo siempre digo, en mostrar lo bueno. ¿Sí? Nos quedaríamos horas hablando, Ana María, pero viste que en un noticiero, en un informativo, sí, hay una frase trillada, viste, que dice el tiempo es tirano. Así que, sí, bueno, vamos a seguir visitando. Yo, mientras vos hablabas, estaba acá mirando. Bueno, cuando finalice el libro, la volveremos a invitar. Totalmente. Muchas gracias, de verdad. Ojalá que, porque yo siempre suelo invitar a gente, sí, que no conoce, que no tiene o no tuvo la oportunidad de viajar al Impenetrable. Yo siempre digo, donde voy, ojalá que los pueda llevar, sí, para que puedan conocer y que ustedes mismos, sí, puedan vivenciar esto que les estoy contando. Me pasó que ya llevé a una fotógrafa muy reconocida de la localidad de Barranqueras y a una chica que en ese momento estaba representando de manera cultural al Chaco, sí, y ellas no conocían el Chaco, no conocían, mejor dicho, el Impenetrable. Las llevé a Fuerte Esperanza, que en ese momento también nos recibió muy bien la intendenta del lugar, y quedaron maravilladas y me decían, en realidad, porque las dos siguen mi página, y me decían, en realidad el Impenetrable es como vos lo estás mostrando. Y eso significa que está bien hecho el trabajo. Gracias. Gracias, Ana María. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Bueno, hoy hablábamos justamente esto de las montañas. Sí. Y las montañas, de alguna manera, nos puede mostrar algo maravilloso, algo precioso, pero una pareja de amigos que tengo allá en el sur, me dice, es muy lindo la nieve, es muy linda la montaña, pero no se asemeja en nada al atardecer de la llanura. Por eso digo, si todavía no, en lo que va el otoño, no se sentó a mirar el atardecer chaqueño, hágalo, porque es indudablemente una de las maravillas más hermosas que tenemos. Bueno, si lo dice Insaurral, entonces habrá que hacerlo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.